Hola, soy María Andrea Viñó. Acá vamos a explicar un poquito el trabajo que hicimos en su momento para el Ministerio Público Fiscal en la investigación de un femicidio de una chica de 19 años. Primero vamos a empezar a explicar un poquito los pasos que se dieron para la investigación judicial, para dar un poquito del contexto y cómo se trabaja. Después vamos a explicar algunos conceptos de cómo son las pericias para dispositivos móviles, estamos hablando de smartphones, celulares, etcétera. Y finalmente vamos a explicar cómo tuvimos que hacer un software específico para poder decodificar algunos archivos de OLX porque no estaban dentro del software que conseguimos internacionalmente, ¿no? Para dar un poquito de contexto, en febrero del año 2017 matan a una chica. Lo que sabemos en principio es que era en la ciudad de Barranqueras, que la madre la deja viva a las 4 de la mañana, sale a trabajar. El padre tiene que volver a la casa a las 10:30, el padrastro, perdón, y la encuentra muerta. Se ve un poco qué es lo que está pasando en la casa y se descubre que el móvil de ella, el celular, no estaba disponible. Por supuesto, lo primero que se hace es investigarse al círculo íntimo, a ver qué es lo que está pasando, si hay algún antecedente de violencia. En el caso de esta familia no se encontró absolutamente nada sospechoso, la gente colaboró, así que enseguida se pudo saber cuál era el número de teléfono que usaba esta chica. Y a partir del número de teléfono que usaba esta chica, se cursaron oficios a las principales empresas telefónicas para ver qué es lo que había pasado y qué información podían brindarnos las empresas telefónicas respecto de qué se había hecho con ese número. Bueno, ahí viene la famosa sábana, donde viene un montón de información de parte de la empresa telefónica. Básicamente lo que ellos siempre te van diciendo es a qué hora se comunicó y con qué otro número. Acá surge de que ese teléfono celular tuvo su última llamada a las 5:30 de la mañana. Bueno, acá un pequeño paréntesis. Hay 3 números de series que son importantes en el tema de del forense de celulares. Tenemos el IMSI. El IMSI es el número de suscriptor, que está compuesto por el país, la empresa y luego un número secuencial que es el número de cliente. Después tenemos el ICCID. El ICCID es el número de serie que corresponde al chip o tarjeta SIM de forma llamada más apropiadamente, que les llamamos normalmente chip. Y finalmente tenemos un número de serie que es el que identifica al aparato celular. El aparato celular, el celular específicamente, lo que tenemos es que está compuesto por una identificación primera que básicamente lo que está diciendo es cuál es la empresa que fabrica el celular, luego un número de serie correspondiente y después un dígito de verificación. Bueno, a partir de saber esa información, el email, seguimos la investigación para buscar con qué otros números de teléfono se podrían haber usado ese email, ese celular que se lo sacó, digamos, que era propiedad de esta chica, y a partir de ahí se sacó que los 2 últimos usuarios se los identificó y se los trajo para la investigación. Bueno, cuando se los trae para la investigación, ellos dicen que no sabían nada del origen que tenía ese celular, que ese celular había sido conseguido de esa manera, que había sido conseguido en un asesinato, fueron interrogados y ellos dijeron que lo habían comprado a través de la plataforma OLX. Con el conocimiento que teníamos de que se había usado esa plataforma, nos dijeron, digamos, averiguamos por qué usuario había sido vendido, buscamos cómo identificar a ese usuario y llegamos a través de una investigación de fuentes abiertas,
dónde estaba ese usuario que revendía celulares de orígenes extraños. Bueno, ahí logramos secuestrar 14 celulares y empezamos a identificar cuáles eran los celulares que se usaban para comerciar, para ir cambiando, digamos, lograr negociar con otros celulares. A partir de ahí empezamos la investigación de estos celulares. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las pericias de dispositivos móviles. Primer punto, normalmente los dispositivos cuando los secuestramos, hasta ahora la mayoría de los casos estaban apagados, pero si están prendidos, nosotros tenemos que tener cuidado de que queden en modo avión. Intentamos conseguir que nos lo den desbloqueados y normalmente tratamos de evitar de apagarlos porque cada vez que un sistema operativo se apaga, cumple con una serie de funciones de limpieza, los cuales pueden terminar eliminando algo de información. Si está apagado también se lo deja así, ya que cada vez que un dispositivo se prende, también se cambian un montón de parámetros, o sea, se actualiza el sistema de archivo en un montón de parámetros, entonces se pierden algunas fechas que podrían ser importantes para las pericias. Entonces, si está encendido, se lo deja encendido, si está apagado, se lo deja apagado. Es importante que ustedes sepan por qué nosotros enseguida tratamos de bloquear la comunicación del dispositivo, porque un dispositivo a distancia puede ser borrado o bloqueado, que es algo que yo sinceramente les digo, háganlo inmediatamente si se les llega a robar un dispositivo, bloquéenlos para evitar que puedan sacar la información valiosa de ahí. Nosotros, por supuesto, tenemos que, como para los investigadores, a nosotros nos importa que la gente no pueda hacer eso, tenemos que movernos rápidamente para evitarlo. Nosotros lo que utilizamos son jaulas de Faraday. Las jaulas de Faraday es un principio, digamos, son artefactos que nos permiten bloquear un espacio para evitar de que entren las ondas electromagnéticas dentro de ese espacio. Como podemos usar bolsas específicas que se utilizan para eso, o si no, directamente los envolvemos varias veces con papel de aluminio para bloquear la llegada de señales. También podemos sacarle la tarjeta SIM para evitar de que se conecte con la antena. Nosotros hacemos las pericias las hacemos con el UFED. El UFED es un artefacto que lo provee la empresa Cellebrite, la empresa israelí, es uno de los líderes del sector. Y también tenemos otros dispositivos como Magnet Action, etc. No existe buen software libre para esta área, es como un área que, bueno, dado los tipos de actores que están interesados en el tema de conseguir información de celulares, obviamente hay mucho dinero que está disponible para pagar y bueno, no existen unas buenas alternativas para la gente que quiere usar software libre. Nosotros analizamos la posibilidad de tener jaulas de Faraday también dentro de nuestro laboratorio, ya que una vez que lo desenvolves, nuevamente puede quedar expuesto a las radiaciones, pero por ahora, si bien analizamos varios dispositivos, como dispositivos para el bloqueo de señales, etcétera, por ahora tenemos bajo presupuesto, así que lo que estamos haciendo es tratar de evitar que se conecte a través de estas medidas. Bueno, una vez que empezamos la extracción puede ser la extracción lógica. La extracción lógica básicamente es una extracción que se hace a partir de las capacidades que tienen las distintas apps para poder
backupear la información. Se automatiza a través del software forense la recuperación de esta información y entonces, tenemos una fuente de información. Otra fuente de información que también solemos usar es lo que llamamos la extracción de sistemas de archivos. En este caso estamos hablando de un copiado de los archivos que están visibles desde el nivel de usuario, es decir, los mismos archivos que podemos ver nosotros como usuarios comunes de nuestro celular. En algunos casos nosotros podemos recuperar información borrada, pero ¿qué clase de información borrada? No archivos, sino que, por ejemplo, hay bases de datos como SQLite, que se usa mucho en celulares, que no borran la información, sino que la marcan como borrada. Ese tipo de recuperación se han hecho para poder conseguir información de registros borrados. En algunos casos también tenemos la capacidad de recuperar a partir de las sesiones que están abiertas en la nube. Ese tema tiene un problema y es el tema de las jurisdicciones del Poder Judicial. Bueno, y finalmente tenemos la extracción física. En ese caso lo que estamos haciendo es no ingresar a través del sistema operativo normal, sino utilizar lo que podríamos llamar un malware para craquear las defensas que tiene el sistema operativo y así obtener acceso como superusuario, como root, como usuario administrador y poder hacer una copia bit a bit, una copia de espejo perfecta de la información que se encuentra. Ahí sí tenemos la posibilidad de recuperar archivos que están borrados porque normalmente los sistemas operativos no borran físicamente, sino que marcan como borrado y bueno, eventualmente se reescribe, pero tenemos la posibilidad de que sí, de que se recupere información que fue borrada. Bueno, finalmente, una vez que tenemos toda la información, lo que hacemos es decir, bueno, vamos a hashearla. Hashearla es una forma de bloquear la información. A nosotros nos importa que la información tal cual la saquemos, después continúe con una cadena de custodia y es muy importante entonces que esté hasheada para asegurar de que no haya ninguna modificación respecto de cómo salió directa del laboratorio. Bien, una vez que conseguimos la extracción física desde el dispositivo, nos encontramos con el problema de que OLX no es una empresa global. Al no ser una empresa global, no estaba previsto ningún módulo en ninguno de los software que nosotros teníamos que nos permitiera decodificar con sencillez y utilizar alguna de las interfaces gráficas. Algo que sí se puede, por ejemplo, con WhatsApp, con Telegram, por su uso global. Entonces, nosotros tuvimos que hacer una investigación extra respecto de cómo lograr extraer esta información y saber qué se había negociado. Bueno, lo primero que obtuvimos fue una extracción física, la extracción física desde el celular, y ahí conseguimos un archivo de base de datos. Ese archivo de base de datos, una base de datos SQLite, una base de datos relacional. Y luego de esa base de datos relacional, como toda buena base de datos relacional, tenía tablas, las tablas disponibles. Bueno, nos pusimos a ver qué tablas podían ser y encontramos una tabla que se llamaba Objects, objetos, y que tenía muchísima información. Ahí dijimos, bueno, ahí está ahí tenemos que ir, hasta ahí tenemos que llegar. Entonces ahí encontramos con que habían 3 campos, una que decía el tipo de dato, otro que nos decía un montón de detalles que nosotros al principio no entendíamos porque dependía de qué es lo que se estaba mostrando, el tipo de dato, y una fecha de grabación. Bueno, la fecha de grabación nos encontramos con que estaba en tiempo universal coordinado, o sea que estaba en UTC, tuvimos que cambiarla, tuvimos que editarla. También habían otras fechas que estaban en formato de Unix Epoch, o sea que eran enteros largos que tuvimos que convertir a fechas. Los formatos de fechas de Unix Epoch son formatos de fecha que son la cantidad de segundos desde un determinado momento y a partir de ahí lo convertimos nuevamente.
Bueno, para eso tuvimos que usar la biblioteca de Python PyTC. PyTC está incluida dentro de las bibliotecas estándares. Bueno, también nos encontramos con que entre los detalles que habían un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, estaban descripciones de los objetos, estaban direcciones URL de donde bajar las imágenes, habían conversaciones donde se agarraban y se discutían detalles de las transacciones, de cómo se iban a pagar, etcétera. También teníamos otra donde tenían usuarios, lo que es la parte de que estaba todo dentro de esa tabla, todo mezclado. Esto, bueno, tercer forma normal, nada que ver, pero bueno. Una vez que encontramos esto, lo que hicimos fue agarrar, empezar a decodificar estos JSONs que teníamos que mirar uno por uno, empezar a armar unos templates de Jinja, y a partir de armar los templates de Jinja empezamos a ver que podíamos generar un HTML donde podíamos mostrar toda la información respecto de cómo se había negociado los celulares, los objetos robados. Y bueno, presentamos los reportes, que más o menos serían reportes de toda la información que fuimos encontrando, y con eso logramos encontrar quién había vendido ese celular a los revendedores que finalmente, digamos, a los revendedores que habíamos allanado, y a partir de que encontramos eso, pudimos identificar quién era la persona que había probablemente matado a esa chica. Bueno, con otras pericias, no únicamente con esta, finalmente se pudo identificar a la persona que la asesinó. Bueno, más o menos el informe pericial se consiguió conseguir un montón de las fotos de cómo eran los elementos que fueron negociados, pudimos conseguir quiénes eran las personas con las que solían negociar. Y bueno, entonces, más o menos redondeando, primero vimos una investigación judicial en la que tuvimos que trabajar junto con los proveedores de telefonía. Más o menos les estuve explicando cómo es el procedimiento general de la pericial de dispositivos móviles. Es bastante, a veces no se consiguen todas las extracciones, cuesta bastante. Los nuevos Android tienen muchísimas medidas de seguridad que complican las cosas, pero a medida que vamos, digamos, la vamos peleando. En muchos casos, de todas maneras, logramos extraer información. Y finalmente, ahí les estuve mostrando que usamos Python para hacer una decodificación y encontrar cómo funcionaban los archivos que se formaban con el LX. Bueno, acá esta charla fue elaborada con ayuda de mis compañeros, Carolina, Facundo y Norma. Y bueno, esto es más o menos, con esto terminamos la charla y espero que ustedes que les haya gustado. Sí. Ya está. ¿Vamos? Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un ratito para preguntas, así que si hay preguntas por acá. Bueno, hay varias manos. Bueno, sí, varias. Tenemos bastante tiempo, así que quédense tranquilos. Hola, sí. Sí, no, todavía no. Espera que todavía no sé. ¿Tenemos el mic? ¿Qué haces de mí? Por ahí mientras. Hola. Ahí va, Ahí está. perfecto. En este caso, ¿había posibilidad de pedirle a OLX soporte o por qué se fue directamente a tratar de analizar los datos y no pedirle ayuda a la propia empresa que debería tener la información? La verdad que en ese momento pudimos irla navegando y encontrar cómo estaba codificada la información sin necesidad de la empresa. No pedimos un oficio solicitando colaboración a la empresa porque no fue necesario, fue relativamente simple encontrar la información y bueno, por eso directamente recurrimos a nuestras propias capacidades técnicas. Había más preguntas. Hola, ¿cómo estás? Súper interesante tu charla. Te quería consultar, en realidad tengo dos preguntas que nada que ver una con la otra. La primera es, en cada una de las etapas, ¿cuánto tiempo les llevó desde poder ubicar el celular, luego poder craquear la información de OLX,
Y la otra pregunta, ya tengo nada que ver, en algún momento hace unos años atrás se había puesto un poco más de moda, ahora creo que está medio caído, el tema de modificar los sistemas operativos de los celulares para hacer versiones optimizadas muchas veces. No sé, me viene a la cabeza Oxygen OS, por ejemplo, es una versión bastante común. Había otras más raras. Sí. Entiendo lo que ¿Cómo te afecta? O si hay alguna versión que hayan armado para hacer maldades directamente. Bueno, respecto de cómo nos afecta, sí nos afecta, porque obviamente como no tiene una base muy amplia de usuarios, no están disponibles los elementos, digamos, las empresas se concentran en aquellas cosas que tienen mayor demanda, y mayor demanda significa que las usan la mayor parte de los clientes, de los usuarios, ¿sí? Así que sí, claro, es como mucho más complicado cuando se encuentran con una ROM modificada, una ROM custom, como sería Lineage OS, que era la famosa Lineage OS, pero hay varias que fueron derivadas luego. Respecto de los tiempos, no, los tiempos son bastante largos. Más que nada el problema que está habiendo ahora es que todos estos dispositivos, como te estoy contando, se tienen que adquirir en dólares, son muy caros, por lo tanto no hay muchos, y si se quiere, cada vez las pericias informáticas, especialmente las de dispositivos móviles, tienen mayor importancia, entonces obviamente se arma un cuello de botella. Pocos recursos, mucha demanda, se arma un cuello de botella. En este caso fue un femicidio, dentro de todo la gravedad del crimen ayudó a que sea un poco más rápido, pero igual suele costar bastante tiempo. Además está el tema de la investigación previa, que tomó unos meses, que quiero contarles que bueno, es importante la colaboración de ciberdelitos en esta investigación previa. Así que sí, lleva bastante tiempo. Podríamos decir que estuvimos, digamos, la investigación previa estuvo, si mal no recuerdo, como 4 meses, una cosa así. Después estuvimos también con el tema de la investigación en sí, en la cual estuvimos un par de meses aproximadamente. Bien. ¿Alguna otra persona que tenga una pregunta? Sí, quería preguntarte si se encuentran con que usaron Signal o Matrix, por ejemplo, las dos, que son dos plataformas que está todo encriptado. Mira, yo no sé si esto es porque nosotros estamos en resistencia, porque es estadísticamente más probable, no sé, pero sí sé que la mayor parte de la gente se comunica sencillamente por WhatsApp. O sea, a nosotros, no sé si, pero esto de los criminales tecnológicamente más avanzados, todavía no nos ha llegado mucho la onda. O sea, básicamente en este caso el criminal más importante era un muchacho que la chica conocía y que simplemente estaba intoxicado y pasado por ese problema de la intoxicación, y eso lo puso sumamente violento y bueno, la mató. La acuchilló. De hecho, mucha gente cree que Telegram es más seguro que WhatsApp y tenés que activamente vos activar los chats secretos para que esté encriptado. Sí, correcto. Si no, no está encriptado de punta a punta. Exacto. La gente piensa que por los políticos, sobre todo, usan Telegram pensando que es más seguro, y si no activan el encriptado de punta a punta, no está. Digamos, no está. Y el encriptado punto a punto no es para los grupos, es para personas que se comunican entre sí. Peer-to-peer, claro. Peer-to-peer, sí. Exactamente. Allá hay más preguntas, así que vamos a seguir porque tenemos un buen ratito. Con referencia a este tipo de delitos donde la documentación puede ser un avance para las futuras investigaciones, ¿esto no es contraproducente también dándole información a los posibles actores criminales para intentar evadir los procedimientos, ya sean de hasheo, ya sean de sistemas operativos donde se pueden aplicar ciertos procedimientos? ¿Y cómo esto termina impactando en nosotros como comunidad de desarrollo? Bueno, sí, digamos que si una persona está interesada, como él dice, como él ya me mencionó, en el caso de que una persona que cometa un delito violento de este tipo
tenga conocimientos avanzados de informática y esté interesado en todo lo que sea la informática forense previamente, o sea, en el caso de que sea un criminal que lo piensa fríamente, no como en este caso, que es una persona impulsiva que no controla sus impulsos, bueno, ahí podría estar este inconveniente. Es una carrera entre la policía y los ladrones, podríamos decir, entre los criminales y quienes tratamos de cazarlos. Hay mucha información, sin embargo, lo que yo te estoy dando es una información realmente muy superficial, ¿sí? Aunque digamos, te estoy explicando un poquito más en detalle el tema de cómo se trabaja con OLX, la información más importante que sería cómo lograr, por ejemplo, quebrar las defensas de Android para poder lograr una extracción física o poder lograr una extracción de la nube, todo eso es secreto, eso no está disponible. O sea, yo lo que te estoy explicando es una idea respecto de cómo funciona. Respecto del tema del hash específicamente, el hash es simplemente un sellado, una suerte de sellado digital que nosotros usamos de la evidencia. No entiendo muy bien cómo podría servirle a los criminales saber que existe, porque eso tiene que existir siempre, igual que existe el sellado cuando uno tiene una evidencia y le pone una bolsa física. Hola, me encantó tu charla y te quería hacer una consulta. Nombraste un software israelí, te quería consultar si era Pegasus y cómo funcionó la investigación. No es Pegasus, es UFED de Cellebrite, es otro software. Funcionó en este caso en la investigación, sirvió para poder extraer la información que se encontraba en el celular por completo y poder hacer un copiado total de la información. Así que sí, sirvió muy bien. Y no es Pegasus, es otro tipo de software, ya que Pegasus está pensado para ser una suerte de malware que sirva para poder extraer información de una persona sin que se medie la voluntad de esta. Y en cambio, en este caso, nosotros estamos solamente con el dispositivo disponible, no mientras lo están usando, sino en nuestro laboratorio. ¿Con Cellebrite, al brute forcearlo, no puedes briquearlo al dispositivo? Por supuesto. ¿Y qué existe haces? dentro de eso? Y bueno, lo que se... Llorás. En general lo que se hace es cuando se sabe que puede haber algún tipo de ese tipo de procedimientos con problemas, se pide autorización al fiscal. Y bueno, normalmente cuando se usa software forense que ya está certificado, ese software forense ya está preparado para no briquear. ¿Está? Okay. Pero a veces el software forense que ya está certificado no funciona para algunos modelos o tiene algún problema, entonces tratamos nosotros de entrar por otro lado. Ahí ya corremos mucho más riesgo. Bien. Hay una pregunta del chat, no sé si... Sí, varias, hacerlo. Pero una que están leyendo mucho es de Brian, de si hay forma de encriptar los teléfonos para que no nos roben datos con cosas como NFC. 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 Pero NFC es una tecnología de telecomunicaciones en las que nosotros tenemos... No entiendo muy bien el tema, porque, a ver, sí, últimamente todos los teléfonos celulares se encriptan. Ustedes saben de que los dispositivos, los almacenamientos se encriptan, todos. Sí, eso complica las cosas. Sí, eso lleva a que sea necesario un conocimiento especializado y software que normalmente es muy caro para conseguir. En cuanto a NFC, ¿qué relación tiene? Perdón, pero no... Por eso se refería como a las billeteras o algo así, como... sí. No sé. No sé. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi consulta era respecto a qué tan trivial es a partir de un número de teléfono acceder a la geolocalización, ¿viste? Respecto a lo que se puede periciar, ya sea Movistar o Claro. Bueno. Lo que se hace es, un teléfono celular normalmente se está comunicando no con una antena, sino con varias. O sea, el teléfono está siempre buscando cuál es la antena que es más óptima para poder comunicarse. A partir del conocimiento de que se está conectando con varias antenas al mismo tiempo, uno puede triangular a partir del conocimiento de cuál es la fuerza de la señal. Eso es lo que se hace, pero tiene, por supuesto, ciertas limitaciones técnicas.
En una ciudad especialmente, las ondas electromagnéticas rebotan de un modo no del todo determinístico, no es fácil, digamos, saberlo. Entonces sí, existe la posibilidad de saber, pero es dentro de un cierto entorno. ¿Está? Hola. ¿Cómo estás? Che, re interesante, bien. Muy bueno lo que hacen. Te quería preguntar si podés repetir para quién trabajás. O sea, para el Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chaco. Del Chaco, ahí va. Y la segunda pregunta es, vos decías que, digamos, lo más importante es como cuando ocurre un delito, un crimen, el celular que quede ahí, ¿no? En tus manos, digamos. Mi pregunta es esa. ¿Por qué llega tan tarde a las manos de los peritos los celulares y cómo se aseguran que no pase por otras manos en el medio, digamos? Bueno, en este caso el problema es que ese celular había sido robado. O sea, hubo toda una investigación que fue necesario hacer para poder lograr dar con ese celular. No fue tan rápido, no fue tan fácil, porque hubo que hacer toda una investigación a través de oficios, con las empresas, etcétera. Así que, bueno, en este caso fue así. Respecto de la celeridad, y bueno, eso depende, no hay plata. A tono con... Exacto, o sea, son escasos los recursos, tanto de parte de la policía como de parte de los peritos del Ministerio Público Fiscal. Sería lindo tener más medios, pero qué sé yo. ¿Y no se puede trabajar voluntariamente para eso? Quizás la gente se puede postular. La pregunta, a ver... Estaría bueno, pero también estaría complicado. ¿Cómo sabemos digamos, las personas que quieran hacerlo voluntariamente, con qué intenciones vienen? O sea, no es tan fácil, digamos. Batman estaba un poco loco. Hola, se me cortó. Lo mismo se podría decir de la gente que está adentro ahora trabajando. Ay, por supuesto. Pero por lo menos a nosotros nos pagan un sueldo para volvernos locos. Había más preguntas, pero ya me parecen varias manos. Pásense el micrófono directamente. Hola. Hola. Te quería preguntar si a menudo se encuentra con algún tipo de burocracia que haga su trabajo más lento, ya sea antes de que a ustedes les llegue los dispositivos o durante. El silencio. El silencio es complicado. Mira, el tema es así. Este trabajo es un trabajo que se tiene que hacer de un modo muy minucioso para que sea lo más correcto posible. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a hacerlo, tratar de acelerarlo y encontrarnos con que o destruimos evidencia o pasamos por alto la evidencia. O sea, el problema más grave no es la cantidad, no es la burocracia circundante, sino los mismos recursos del laboratorio. Por ahora, en este momento, lo crítico. Estamos, así que... Bueno, hay tiempo para una preguntita más, si quieren, que había varias manos por allá. Sí, acá. Bueno. Acá también, no sé. Me parece que te van a agarrar a la salida ahí. Sí. Pues, igual. Creo que estamos ante la presencia de la charla con más preguntas lejos, así que bueno. O todo el mundo quiere desbloquear teléfonos. ¿Qué van a hacer? Para hacer... No, pillines, eso no corresponde. Claro. Bueno, cerramos con una última pregunta. Gracias. Sí, mi consulta es a partir de tus estudios. ¿Cómo siendo civil te podés postular para lo que es ser perito de oficio? Bueno, yo estuve como personal del Poder Judicial durante mucho tiempo, hasta que en un determinado momento me enteró a través porque yo trabajaba para el Ministerio Público Fiscal como personal administrativo, y en el momento dado me preguntan si me animo a ser parte del gabinete. Ahí me toman algunas pruebas respecto de mi conocimiento de sistemas operativos, de temas de base, etcétera. Y una vez que determinan que yo tenía un conocimiento, porque bueno, siempre fui linuxera y ese tipo de cosas, entré dentro del tema. Pero no podríamos decir de que hay una vía oficial, porque bueno,
esa área recién estaba en formación, todavía no tenía una estructura administrativa correcta y bueno, estábamos en deuda respecto de ese asunto y también de cómo, de la forma oficial de capacitar, en un montón de temas, así que de a poco se va estructurando y mejorando la situación también en los aspectos organizativos. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a nuestra oradora María Andrea. Gracias, María Andrea. Muy amable. Gracias.